Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida a otra edición del devocional diario Un Ratito en la Palabra. En el día de hoy trataremos un pasaje en el Antiguo Testamento que nos sirve de ejemplo de una petición específica de oración y la respuesta completamente contraria a la petición en sí. ¿Por qué ocurre esto? Dios escucha nuestra oración, Dios responde a nuestra oración, pero a veces la respuesta de Dios no es la petición de nuestra oración. Veremos en Deuteronomio capítulo 3, versículos del 23 al 25. Y aquí vemos a Moisés en una etapa de su vida en la que ya está a punto de partir con el Señor. Y Moisés reconoce delante del Señor las maravillas y prodigios que Él ha hecho con su pueblo. Incluso Moisés reconoce y exalta el poder de Dios por encima de cualquier otro Dios de otras naciones. Aquí la oración de Moisés. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú nos has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga otras proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. En otras palabras, Moisés está exaltando el atributo del poderío de Dios y las maravillas de las cuales Moisés ya había comenzado a experimentar. Pero la petición de Moisés era que le permitiese entrar a la tierra prometida. De manera que la oración de Moisés no era acerca de lo que Dios era capaz de hacer. De eso no se trataba. Se trataba si Dios iría a hacerlo. Es decir, la capacidad de Dios aquí no estaba cuestionada. Lo que se planteaba era un asunto de la voluntad de Dios. La lectura prosigue en el verso 26. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Un momento, ¿no hemos dicho que Dios escucha siempre nuestra oración? ¿Que Dios atiende a nuestro clamor? Por supuesto que Dios escucha y atiende el clamor de nuestra oración. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esto de que no me escuchó? Para eso debemos seguir leyendo desde el último fragmento del verso 26 en adelante. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más sobre este asunto. Ahora comienza a entender. La respuesta que Dios le dio a Moisés en este pasaje era un asunto del cual ya Dios había tomado una decisión y se lo había expresado a Moisés. Entonces, podemos intuir que esta oración de Moisés al Señor fue, como por decir así, una insistencia al Señor sobre algo que ya fue decidido. Para entender bien este contexto, hay que buscar la información previa. Entonces, en la mayoría de nuestras Biblias encontraremos unas referencias cruzadas. Algunas en el medio de la página, en otras en la parte de abajo de la página, dependiendo de qué Biblia estén usando. Pues bien, en mi Biblia encuentro al fondo de la página la cita que estamos trabajando en Deuteronomio 3, del 23 al 27. Y al lado de ello vemos una referencia a Números capítulo 27 y versos del 12 al 14. Allí Dios le instruye a Moisés a subirse sobre el monte Abarim para ver la tierra prometida desde lejos. Entonces el verso 14 dice: pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sión, en la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Refiriéndose al momento en que el pueblo estaba en el desierto de Cádiz, sediento, y no había agua. El pueblo murmuró contra Moisés y Aarón. Era obvio que Moisés estaba molesto y hastiado con el pueblo, quejándose. Y entonces vemos en el verso 8 de Números 20, donde Dios le dice a Moisés: toma la vara y reúne la congregación,
tú y a Aarón tu hermano, y háblale a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. En los versos 9 y 10 dice que Moisés tomó la vara, reunieron a la congregación y les dijo: ahora oigan, rebeldes, sacaremos aguas de esta peña. Y con ello, en el verso 11, golpeó la peña 2 veces y salieron muchas aguas. Entonces en el verso 12 vemos directamente la decisión de Dios en referencia a la oración de Deuteronomio 3 del 23 al 25. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces vemos que en Deuteronomio Moisés estaba haciéndole una petición a Dios en la cual ya Dios había dado una respuesta. Regresando a Deuteronomio 3, leemos del 27 al 28. Dios en su misericordia, aun a pesar de que Moisés actuó impulsivamente desobedeciendo a Dios, y esto causó que no pudiese entrar a la tierra prometida, aún así le permitió ver de lejos la tierra. Dice: sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Cuando oramos, oremos sabiendo que Dios escucha nuestra oración, pero al mismo tiempo recibamos y atesoremos la respuesta que Él nos dé, aunque no fuese la respuesta que queríamos. Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hagamos hecho. Moisés sabía de antemano cuál era el decreto y decisión en torno a la petición que estaba presentando. Sin embargo, él le insistió a Dios, y Dios le dijo que ya él había hablado con él de eso. Pero aún así le concedió el consuelo de ver la tierra prometida desde lejos. Aceptemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, sabiendo que los decretos de Dios son firmes. Hoy hemos podido apreciar el aspecto de la oración y la obediencia a Dios dentro de su soberana voluntad. Pero mañana profundizaremos un poco acerca de las implicaciones y del por qué Dios tomó la decisión de no permitirle a Moisés entrar a la tierra prometida, demostrando que los razonamientos, propósitos y planes de Dios no son los nuestros. Y lo que para nosotros puede ser algo simple, para Dios tiene una magnitud de gran importancia. Pero en el día de hoy, el mensaje es aceptar y caminar en la respuesta que Dios nos dé, sea la que fuere, como un acto de rendición y obediencia a Él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, delante del trono de tu gracia venimos en esta hora. Y así como en la oración que Jesús nos dejó, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, te decimos que tu voluntad sea hecha nada más. Y nosotros decimos a tu voluntad, amén y amén. Señor, aunque nos cueste, aunque nos duela, Señor, que podamos seguir en pos de aquello que tú tienes, Señor. Señor, aunque de repente no lo entendamos, Señor, clamamos a tu misericordia, clamamos a tu visión para poder verte a ti, Señor, y considerar nuestras circunstancias, nuestras necesidades como tú las ves. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Este devocional se emite todos los días de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Suscríbanse a este podcast buscando a Pepe Bass Jr. y allí encontrarán recursos del devocional diario, el mensaje de la semana, música y mensajes de interés para todos. Pero muy importante, compártelo con tus amigos para que nos ayuden a crecer nuestra audiencia y a difundir el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. También estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Muy importante, aprieten el botón de like o me gusta y compártelo con sus amigos. Que Dios te bendiga grandemente y será hasta nuestra próxima edición de Un Ratito en la Palabra. Que a la luz de tu palabra mi mente se alegra.